Bienvenidos a un nuevo video tutorial de wPadrón. En este video tutorial aprenderemos a añadir, modificar y borrar una vía, número y puerta en el callejero. Para acceder a las vías, números y puertas, pulsamos en el menú Callejero, Vías, Números y Puertas. Para poder empadronar a un habitante, la vía, número y puerta debe estar previamente definida en el callejero del municipio, ya que en el padrón no se graban esos datos, sino que se elige una vía, número y puerta ya existente. Recordar que todos los cambios que realicemos en nuestro callejero referidos a vías, pseudovías y números deben ser comunicados por escrito o por email al INE. Si no lo hacemos y enviamos al INE mediante ficheros de intercambio datos de un habitante empadronado en una vía, pseudovía o número no comunicado previamente al INE, este nos devolverá errores de tipo invalidante, contraste o de depuración por no constar esos datos en el callejero del INE. La distribución de la pantalla en la denominada vista general se compone de una barra de herramientas en la zona superior, que varía según estemos situados en una vía, en un número o en una puerta. Debajo de la barra de herramientas hay tres rejillas de datos. La rejilla superior que muestra los datos de las vías y pseudovías. Debajo de esta figuran los números de la vía en que estemos situados y a la derecha del número en que estemos situados se muestran sus puertas. En la parte inferior de la pantalla tenemos las pestañas de vista general y de modificación. Las columnas pueden cambiarse de posición arrastrándolas con el ratón hasta la posición deseada, o cambiar su tamaño arrastrando el ratón en la divisoria de la columna. Para guardar estos cambios en la vista general hay que pulsar en el botón Guardar apariencia. Si queremos recuperar la apariencia original que por defecto tiene diseñada la aplicación, pulsaremos en la opción de Recuperar apariencia original. Si pulsamos en la cabecera de cada columna, los datos de la rejilla se clasificarán en el orden de la columna pulsada. Podemos saber visualmente en qué rejilla estamos situados porque la cabecera y columnas prefijadas se muestran en color verde. Cuando nos situamos en la rejilla de vías y pseudovías, los botones que se activan son los de Añadir vía pseudovía, Borrar vía pseudovía, Chequear incidencias, Impresión de informes de callejero, Intercambios con el INE, cuya normativa no se puso en marcha, Asistente de fusión y segregación de vías, Botón de cerrar esta ventana, Navegador para recorrer la rejilla de datos, Búsqueda de vías, números y puertas, Vista del Nomecalles de la Comunidad de Madrid, que nos mostrará en nuestro navegador de internet el plano directamente en la vista de la vía o número en la que estemos situados. Un acceso directo para cargar en la pantalla de gestión del padrón a los habitantes existentes en la vía, número o puerta en que estemos situados. Conteo del número de habitantes de alta en la vía, número o puerta en que esté situado el cursor. Personalizar esta pantalla eligiendo los campos visibles en la vista general. Y por último, el botón de guardar o recuperar la apariencia de la pantalla de la vista general. Si nos situamos en la rejilla de números, veremos algunos botones específicos como son los de añadir un número, añadir números por tramos de pares e impares, los asistentes de renumeración de números dentro de la vía y de traslado de un número de una vía a otra. Estos asistentes, además de renumerar o trasladar, realizan todas las modificaciones y movimientos necesarios en los habitantes afectados. Si nos situamos en la rejilla de puertas, tendremos disponibles los botones de añadir puerta y de duplicar una puerta existente. Para comenzar, vamos a añadir una nueva vía en el callejero denominada Calle de la Acacia. Para indicar que deseamos añadir una vía, primero situaremos el cursor en la rejilla de vías. Pulsamos en el botón Añadir vía. A continuación se muestra la pantalla de edición, donde introduciremos los datos de la vía. El código de vía del ayuntamiento nos aparece automáticamente con el siguiente código disponible. Lo mismo sucede con el código vía del INE. El código de Hacienda no es obligatorio y sirve para identificar las calles del callejero de Hacienda. En el desplegable de tipos de vía elegimos calle, que ya aparece como dato por defecto. En la partícula elegimos de la.
En el nombre largo de la vía escribo acacia. En el nombre corto de la vía también escribo acacia. Siempre que sea posible indicaremos el mismo nombre que el escrito en el nombre largo de la vía, salvo que éste no quepa. En el desplegable de clase podemos elegir vía o pseudovía. En este ejemplo estamos añadiendo una vía. Normalmente tanto la denominación como la situación la dejamos con el valor por defecto, que es oficial y vigente respectivamente. En la fecha de aprobación figura por defecto la fecha actual. Pondremos la que corresponda. Una vez introducidos todos los datos de la nueva vía, para guardar pulsaremos en la pestaña de vista general Guardar. Nos pregunta si deseamos guardar los cambios. Decimos que sí. Si hubiéramos tenido alguna incidencia leve o de carácter grave, la aplicación nos lo hubiera indicado. Las incidencias graves se muestran en color rojo para indicar que no se podrán grabar los cambios hasta que sean corregidas. Como no ha habido ninguna incidencia, la vía que hemos añadido ya se muestra en la vista general. No debemos olvidar comunicar al INE por escrito o por email los datos de la nueva vía añadida en nuestro callejero, para que cuando enviemos en ficheros de intercambio habitantes empadronados en la nueva vía no se generen errores. Una vez que tenemos la nueva vía añadida, podemos añadir sus números. Para indicar que deseamos añadir un número, debemos estar situados en la vía correspondiente. En este caso me sitúo en la calle de la Acacia. Después hay que situar el cursor en la rejilla de números. En la barra de herramientas se activan los botones específicos de números de vía. Podemos añadir número a número pulsando en el botón Añadir número, o añadir un tramo completo de numeración par e impar, lo que es posible siempre y cuando los números a añadir compartan datos comunes en su tramero. En este ejemplo vamos a añadir un tramo de números pulsando en el botón de añadir varios números a la vez. Pulso el botón y a continuación se muestra la pantalla de edición, donde introduciremos los datos de los números a añadir. Los datos en color amarillo ya figuran grabados, pues corresponden a los campos del código del municipio y de la vía donde estoy añadiendo los números. En este ejemplo voy a añadir los números del 1 al 10. En el desplegable de tipos de numeración dejo la opción por defecto, que es número. Otros tipos de numeración disponibles son sin número, kilómetro y parcela. En números impares indico desde el número 1 hasta el 9 y en números pares desde el número 2 hasta el 10. Los códigos de entidad, núcleo y sector deben estar previamente definidos en el callejero, tal y como se explica en el videotutorial de cómo añadir, modificar y borrar entidades, núcleos y sectores. Se pueden teclear estos códigos, pero es más cómodo elegirlos con la lupa. En este caso elijo en la entidad 17, núcleo 1 y sector 2. Para trasladar estos códigos a la pantalla de números elijo trasladar y cerrar. El distrito, sección y manzana también debe estar previamente definido en el callejero, tal como se explica en el videotutorial de añadir, modificar y borrar distritos, secciones y manzanas. Se pueden teclear estos datos, pero es más cómodo elegirlos pulsando en la lupa. En este caso elijo el distrito 1, sección 1 y manzana 10. Para trasladarlos a la pantalla de números, pulso en trasladar y cerrar. Por defecto aparece el código postal que tengamos anotado en los datos del organismo. Si en el municipio tenemos varios códigos postales, introduciré el que corresponda al número. Por ejemplo, 28840. Si tengo el número de edificio, lo indico. En el desplegable de tipo de portal dejo la opción por defecto, que es portal. Otros tipos de portal disponibles son nave, bloque, edificio y torre. En el desplegable de tipo de acceso dejo la opción por defecto, que es portal. Otros tipos de acceso disponibles son salida de emergencia, fachada, garaje, local, kiosco y solar ruina. Si tuviera identificador de placa marcaría esta casilla. La referencia catastral y el índice de situación no son datos obligatorios. La referencia catastral, aunque no es necesaria para el padrón, resulta muy útil para localizar directamente la ubicación en planos del catastro. La referencia catastral permite también cruzar las puertas existentes en el callejero del padrón con las del catastro. El índice de situación se utiliza, por ejemplo, para la gestión del impuesto de actividades económicas.
Una vez que tengo todos los datos cumplimentados, pulso en la pestaña de vista general Guardar. Pregunta si deseo guardar los cambios. Digo que sí. Si tenemos alguna incidencia, se mostrará este aviso. En este caso tengo 3 incidencias leves, de datos no obligatorios que no he cumplimentado. Si hubiera algún dato obligatorio mal cumplimentado, se mostraría como incidencia invalidante en color rojo, por lo que no nos permitiría guardar los datos hasta que las incidencias sean corregidas. Como en este caso son incidencias leves, puedo pulsar en el botón Salir para finalizar la grabación de datos. En la vista general ya tengo los nuevos números que he añadido. No debemos olvidar comunicar al INE por escrito o por email los datos de los nuevos números añadidos, para que cuando enviemos en ficheros de intercambio habitantes en esos números no se generen errores. A continuación vamos a ver con un ejemplo cómo añadir una puerta planta baja en la calle de la Acacia número 10. Lo primero es situar el cursor en la vía calle de la Acacia. Y después nos situamos en el número 10. Para que se activen en la barra de herramientas los botones específicos de puertas, selecciono con el ratón la rejilla de puertas. Pulso en el botón de añadir puerta, que me lleva a la pantalla de edición para indicar los datos de la puerta. Los datos en color amarillo ya figuran grabados, pues corresponden a los datos del municipio, vía y número en que estoy añadiendo la puerta. Como quiero grabar la puerta planta baja, dejo en blanco el bloque portal, escalera y puerta y solo cumplimento el piso, donde escribiré PBJ o bien lo elijo entre las opciones de la lista desplegable. PBJ. Recordar que planta baja se debe escribir obligatoriamente como PBJ. Cualquier otra variante como PB, BJ, etc. será rechazada por el INE. En el caso de locales tiene más sentido indicar una descripción de la puerta, por ejemplo, el nombre de un restaurante, etc. Por defecto, el uso de la puerta se cumplimenta como vivienda. Otras opciones son local, colectivo y vivienda mixta. En frecuencia, la opción por defecto es permanente. Otras opciones son temporada y vacío. Para la gestión del padrón solo es obligatorio especificar el bloque portal, escalera, piso y puerta, pero si se elige un uso distinto al de vivienda, también se podrá indicar el código de actividad del local, el Código Nacional de Actividades Económicas y el epígrafe. Si en el número de la vía hemos indicado los dígitos de la referencia catastral, ahora podremos completar los últimos dígitos de la referencia catastral que identifican a la puerta. La fecha de alta de la puerta por defecto es cumplimentada con la fecha actual. Una vez que tenemos todos los datos cumplimentados, pulsamos en la pestaña de vista general Guardar. Me pregunta si deseo guardar los cambios. Digo que sí. Si tenemos alguna incidencia se mostrará en este aviso. En este caso tengo 2 incidencias leves de datos no obligatorios que no he cumplimentado. Si hubiera algún dato obligatorio mal cumplimentado se mostraría como incidencia invalidante en color rojo, por lo que no nos permitiría guardar los datos hasta que las incidencias sean corregidas. Como en este caso son incidencias leves, puedo pulsar el botón de salir para finalizar la grabación de datos. En la rejilla de datos podemos ver la nueva puerta que hemos añadido. Ahora que ya sabemos cómo añadir vías, números y puertas, vamos a ver con un ejemplo cómo modificar los datos de una vía existente. Por ejemplo, vamos a modificar la partícula y el nombre largo y corto de la vía calle de la Acacia para poner calle de las Acacias, en plural. Para modificar los datos nos situamos en la vía calle de la Acacia y a continuación pulsamos en la pestaña Modificación. Hay que pulsar la llave que permite que los datos puedan ser modificados. De este modo se evita que modifiquemos datos de forma involuntaria. Modifico la partícula para poner de las. En el nombre largo de la vía pongo Acacias y lo mismo en el nombre corto de la vía, Acacias. Para guardar las modificaciones pulso en la pestaña Vista General Guardar. Nos pregunta si queremos guardar los cambios. Decimos que sí. Si se hubiera producido alguna incidencia nos la hubiera mostrado en la pantalla, para corregirla si fuera el caso. Como no hay incidencias, la aplicación antes de guardar los datos nos informa de cuántos habitantes de alta hay afectados en el padrón, así como de las actuaciones que se deben realizar. En este caso hay que actualizar los cambios en los habitantes afectados en el padrón.
e incluir un movimiento RD de cambio territorial sin intervención del habitante para su comunicación al INE. La casilla de notificar el cambio al INE no tiene ningún efecto, dado que la normativa de intercambio de ficheros de Callejero no se ha llegado a poner en marcha. Por eso, este tipo de cambios debemos notificarlos al INE por escrito o por email. Pulso en el botón Terminar para que la aplicación realice los procesos marcados en la pantalla. Cuando termina nos muestra el resultado y si se hubiera producido alguna incidencia durante el proceso nos informaría en esta pantalla. Como no se han producido incidencias, pulso en el botón Aceptar. Las modificaciones realizadas en la vía ya aparecen en la vista general. Para finalizar, vamos a ver cómo borrar una vía, número o puerta. El botón de borrado solo está disponible para usuarios de nivel 3 o superior y solo podremos borrar la vía, número o puerta si en ella no hay habitantes empadronados. Por ejemplo, voy a borrar la puerta piso primero A de la calle de las Acacias número 6, en la que no tengo ningún habitante empadronado. Localizo la puerta a borrar con ayuda del botón de búsqueda de vías, números y puertas. O bien localizo los datos manualmente en la rejilla. Primero me sitúo en la vía calle de las Acacias, luego en el número 6 y por último en la puerta a borrar, piso primero A. Pulso en el botón de borrar puerta. Me pide confirmar el borrado de la puerta, digo que sí. Por seguridad debo confirmar el borrado de la puerta una segunda vez, digo que sí. La puerta borrada desaparece de la vista general.